Bienvenidos a Sapere. En esta ocasión estamos de manteles largos con el doctor Pablo Mijangos y González, quien es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Historia por la Universidad de Texas en Austin. Autor de diversas obras, entre ellas la que será tema de nuestra entrevista de hoy, titulado Historia Mínima de la Suprema Corte en México. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenas tardes, Marta. Muchas gracias por la invitación y también pues, a todas las personas que nos que van a escuchar esta conversación. Lo primero que me gustaría preguntarle para quienes no lo han leído, ¿cómo es que se decide escribir este libro? ¿Cuál era su intención en ese momento? Bueno, pues digamos, hoy vamos a hablar de un libro que digo, ya va a cumplir 6 años, que salió en 2019, que yo terminé de escribir en septiembre de 2018, ¿no? Eh, que la verdad es que cuando salió el libro no hizo demasiado ruido, pero de repente como que se volvió una obra bastante más popular en el contexto pues, de los conflictos que estaba viviendo la Corte, sobre todo en los últimos meses de la administración del expresidente López Obrador. Eh, Como que creo que ahí a mucha gente le cayó el 20 de la importancia de ver la historia de la Corte. Pero bueno, cuando yo escribí este libro, lo escribí más o menos en el año 2016, 17, por razones, entre ellas el terremoto del 2017, lo tuve que posponer algunos meses conclusión de esta obra. Entonces, bueno, cuando yo escribí este libro, pues no estaba en el horizonte nada del contexto actual, ¿no? Nada digamos, del conflicto que hemos visto recientemente, ni siquiera discusiones demasiado eh, debidas, ¿no? Sobre reformas judiciales, demasiado radicales sobre una posible reforma judicial. En realidad, pues, este libro nació de dos cosas, ¿no? Bastante más inocentes, déjame ponerlo así. La primera, pues, de mi experiencia docente. Yo en ese momento era profesor en el CIDE, y en el CIDE yo daba cada año un curso de historia constitucional comparada México-Estados Unidos, en el que mi intención en aquella época era sobre todo familiarizar a mis alumnos mexicanos con la historiografía, las discusiones sobre el constitucionalismo estadounidense. A mí me parecía especialmente interesante porque es un constitucionalismo que le pone mucha atención a la experiencia judicial. Quien estudia derecho constitucional en Estados Unidos estudia esencialmente resoluciones de la Suprema Corte. Y los historiadores del derecho, los historiadores del constitucionalismo en Estados Unidos, pues han desarrollado una historiografía de una calidad muy alta, muy interesante, donde vinculan, ¿no? La actividad de la Corte, el desarrollo jurisprudencial de la Constitución con su contexto más amplio. Entonces yo lo que quería era encontrar un punto de comparación para que mis alumnos vieran que era posible pensar la historia de la Corte mexicana de otra manera, ¿no? En la historia del constitucionalismo mexicano. Y la verdad es que fue un curso, cuando lo propuse sonaba una cosa un poco estrambótica, pero fue un curso bastante exitoso que le gustó mucho a varias generaciones de alumnos porque les enseñó a ver el derecho constitucional de una manera mucho más histórica, ¿no? Si quieres, luego platicamos a qué me refiero con esto de ver el derecho constitucional de manera histórica. Entonces, digamos que yo ya tenía pues mucho material preparado, ¿no? Para poder hacer una obra de este tipo. Y el pretexto que me motivó, digamos, a proponer esta obra a la colección de historias mínimas del Colegio de México, era el centenario de la Constitución de 1917, ¿no? Que se celebraría en el año 2017. Eh, yo tenía conocimiento de varias iniciativas institucionales, ¿no? Tanto en IDE como en otras escuelas, en la propia Corte, sobre distintos proyectos para conmemorar la Constitución de 17. Sin embargo,
yo tenía una cierta insatisfacción con todo lo que se estaba haciendo, porque en realidad, pues, el ojo de la atención estaba puesto en conmemorar justamente el centenario, ¿no? El Congreso Constituyente de 17, o incluso, ¿no?, el camino histórico que había llevado al Constituyente de 17, lo cual está muy bien, ¿no? Pero a mí me parecía importante aprovechar ese momento para hacer una revisión más amplia de la experiencia constitucional mexicana a lo largo de un siglo, es decir, de 2017, perdón, de 1917 a 2017. ¿Por qué me parece importante hacer eso? Porque en aquel momento, quizá limitándonos a un círculo pues, más profesional, más metido en temas de derecho constitucional, había una discusión que ya llevaba varios años sobre la necesidad de una nueva constitución en México. Valadez escribió un montón de cosas sobre eso en aquel momento, y yo tenía la impresión de que esa discusión estaba moviéndose en una, digamos, en una escala muy ideológica, muy abstracta, cuando necesitábamos saber en primer lugar cuál era la constitución que habíamos tenido, cuál había sido su experiencia, qué tanto había servido, ¿no?, para proteger efectivamente los derechos de los ciudadanos, ¿no?, qué tanto había servido como instrumento de gobierno. Y en esa medida se necesitaba un análisis más profundo, más histórico de la experiencia constitucional mexicana. Desafortunadamente, pues, nadie hizo demasiado caso. Y entonces yo dije, bueno, pues yo voy a hacer mi contribución propia. Voy a hacer un libro al estilo de los libros que le hacía leer a mis estudiantes del CIDE, nada más que en este caso sobre la Suprema Corte de México. Es decir, ver la historia constitucional de México a través de la Suprema Corte. Eh, Digo, quienes lean la obra se darán cuenta que al menos 2/3 del libro están dedicados al periodo que va de 1917, al momento en que concluí la obra. Digo, yo la mayor parte de mi trabajo lo he dedicado al siglo XIX, pero el siglo XIX está abordado de manera mucho más sintética, más breve en esta obra, porque yo tenía en mente sobre todo la idea de mostrar cuál había sido la experiencia de la Constitución de 1917 con vistas a la celebración del centenario, ¿no? Entonces, eso es lo que me llevó a proponer esta obra. El Colegio de México, que tiene esta colección maravillosa, ¿no?, de historias mínimas, pues aceptó la propuesta. Recuerdo que el director de la colección en aquel momento, Pablo Yankelevich, me propuso por ampliar la obra para hacer una historia mínima del Poder Judicial en México, lo cual creo que era una propuesta muy inteligente. Pero yo le dije que era muy difícil de realizar, ¿no? Porque una obra de esta naturaleza es eh, una obra de síntesis que requiere pues ya la existencia previa de una literatura, una historiografía muy amplia, y el único tribunal que realmente hemos estudiado a fondo en México es la Suprema Corte. Si uno se pone a rascar y ver las historias que hay de los tribunales superiores de los estados, ¿no? No se diga ya del Poder Judicial en su conjunto, pues la historiografía es muy pobre, no nos da para hacer una obra de síntesis todavía, lo cual es una pena, ¿no? Pero pues por lo menos se podía hacer algo, simplemente fijándonos en la punta del iceberg de ese universo tan complejo que es el Poder Judicial. ¿Quiénes son? Somos los garantes de la Constitución. La gente se pregunta, ¿esos quiénes son? Somos los garantes de la Constitución. Muchas gracias, doctor. En la parte introductoria de su obra nos platica sobre el desconocimiento generalizado en la sociedad mexicana sobre lo que es la Suprema Corte, su funcionamiento y qué impacto tienen sus resoluciones. Y señala que esto se debe a varios factores, entre ellos el sistema educativo y grupos numerosos de abogados que
Nunca se han preocupado que sus saberes y su lenguaje resulten incomprensibles para buena parte de la población. ¿Ha pensado en la implementación de algún plan de estudio y en qué nivel educativo considera idóneo que se lleve a cabo? Pues digo, yo no soy autoridad educativa, ¿no? Digo, ya ni siquiera vivo en México, pero, a ver, yo creo, ¿no?, que hay dos cambios o se podrían hacer dos cosas para corregir eso. Primero, creo que lo que hemos visto, particularmente en los últimos meses, ¿no?, es un reflejo de décadas de abandono de la educación media en este país, ¿no? De la educación media y diría elemental también, porque no se puede esperar que la gente lea de historia si no sabe leer y no está acostumbrada a leer en primer lugar, ¿no? Eh, pero me parece muy claro, ¿no?, que esa ignorancia generalizada sobre el mundo judicial, sobre la Constitución, los derechos fundamentales, etcétera, refleja, pues sí, un abandono de lo que antes eran las clases, por ejemplo, de civismo. Yo recuerdo todavía en la secundaria haber tenido clases de educación cívica donde al menos uno aprendía que había tres poderes, ¿no? Está el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no? Como que uno aprendía el mapa fundamental, ¿no?, de las instituciones del Estado, o el lenguaje básico de los derechos, ¿no? Y pues desafortunadamente, viendo el estado de la conversación pública en México, no quiero referirme siquiera a la basura que normalmente circula en las redes sociales, ¿no? Pues me queda claro que sí ha habido un abandono atroz de la educación cívica y eso pues se tiene que corregir de alguna manera. Eso es en términos muy generales. Eh, Digo, ahí creo que también los medios de comunicación tendrían una labor importante que hacer. Algunos lo han hecho, la verdad. Creo que quizá, ¿no?, por el contexto de conflicto que hubo entre el Poder Judicial y el presidente López Obrador, como que muchos medios empezaron a tomarse en serio la tarea del periodismo judicial, ¿no? O de entender bien el contexto jurídico de muchos problemas. Entonces, ahí ha habido un pequeño avance, pero significativo en los últimos años. Ha habido algunas revistas, algunas páginas de internet, ¿no?, que, por ejemplo, destacaría sobre todo esta iniciativa, la revista Nexos del Juego de la Suprema Corte, que creo que es un esfuerzo bastante noble, ¿no?, para acercar a un público amplio las grandes discusiones jurídicas del momento. Eh, pero aparte de eso, también es importante modificar la manera como se enseña el derecho en México. Este no es un problema exclusivo de México. Cualquiera que haya pasado, ¿no?, pues por una facultad de derecho en México, sabe que el corazón de lo que se aprende en la carrera es esencialmente un lenguaje jurídico, un lenguaje técnico. Eh, Durante 4 o 5 años de carrera, la gente aprende a hablar el lenguaje de los abogados, ¿no?, a plantear conflictos en términos jurídicos, en términos formales, ¿no? Eh, Aprende ese vocabulario que es indispensable para entender una sentencia, un código, un contrato, un decreto, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas categorías, todas estas reglas con las que funciona el sistema jurídico. Eso es lo que uno aprende cuando abre un libro de derecho civil, derecho penal, de derecho constitucional, de derechos humanos, de derecho procesal, ¿no? Uno se familiariza con el lenguaje que permite introducirse al mundo jurídico y navegar en él y hacer cosas con él, ¿no?, lo cual está muy bien, ¿no? El problema es que esta formación, particularmente en países, ¿no?, de esta tradición del derecho continental europeo, ¿no?, como nuestro, eh, suele ser muy abstracta en el sentido de que es difícil o casi nadie hace un esfuerzo para vincular eso
con la realidad circundante, ¿no? Con el universo fáctico que rodea al mundo del derecho, ¿no? Incluso hay como una especie de premisa no escrita de que uno aprende la teoría en la escuela, la práctica en la experiencia, ¿no? Eh, Digo, yo cuando era estudiante de Derecho siempre decía, oye, qué flojera, porque me tengo que echar 4 años de carrera, mejor ya me voy a trabajar, ¿no? Porque a mí lo que me interesa ver es el derecho vivo, lo que realmente pasa, lo que realmente importa, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que así ha sido la formación jurídica tradicionalmente. Eh, ¿Cuál es el problema esencial de una formación jurídica de este tipo, de ignorar la realidad circundante? Eh, que los abogados, y eso lo vimos con toda claridad durante el último año, les cuesta pensar el derecho en términos contextuales, en términos de la experiencia del derecho. ¿Y a qué me refiero en términos contextuales? Es que finalmente el derecho es una realidad histórica, ¿no? Que cobra sentido en un momento determinado, en un lugar determinado, a partir de ciertas claves culturales, ¿no? En una realidad sociológica, en una realidad económica, en una realidad política. Ahí es donde cobra sentido el derecho. El derecho no es una abstracción, ¿no? Para que sea efectivo, para que sea inteligible, para que tenga incidencia en el mundo real, el derecho tiene que estar muy bien adaptado a ese contexto circundante. Y es un contexto que además cambia a lo largo del tiempo. Algunas cosas permanecen, otras cambian, ¿no? Pero que tiene una historicidad. La formación jurídica actual no permite ver eso, no deja ver eso. Eh, Hay ciertas disciplinas, ¿no? Que generalmente los manuales de introducción al derecho se les describe como disciplinas auxiliares, ¿no? Como la sociología del derecho, la historia del derecho, la economía, etcétera, que en teoría tendrían que ayudar, ¿no? A conectar ese mundo normativo con el mundo de la praxis, de la experiencia, pero en realidad suelen estar abandonadas en las facultades de derecho. Yo recuerdo, por ejemplo, compañeros que estudiaron en la Escuela Libre de Derecho, que llevaban manuales de sociología de los años 30 o de los años 40, ¿no? O sea, ya la disciplina pues había evolucionado dramáticamente durante varias décadas, durante medio siglo, pero pues en la Libre no seguían estudiando un curso absolutamente inútil a partir de libros pues que ya no tenían mucho que decir al mundo actual, ¿no? El caso, por ejemplo, de la historia, eh, en muchas universidades la historia del derecho se imparte de la misma manera que se imparte el derecho civil o el derecho penal, es decir, uno se pone a analizar de manera abstracta normas antiguas y se aprende el nombre de normas antiguas. Me parece una pérdida salvaje de tiempo, ¿no? Eh, Digo, no, yo no culpo a los alumnos que dicen, ¿y a mí de qué diablos me sirve saber las leyes de Toro, ¿no? O saber el, las constituciones del siglo XIX, ¿eso qué diablos tiene que ver con la vida, con la realidad, con nada, ¿no? Eh, ¿Y cuál es el problema de la manera como se enseña muchas veces la historia del derecho? Pues que funciona como dice un académico español, Carlos Garriga, como una especie de dogmática retrospectiva, como de analizar, ¿no? De esa manera abstracta, formalista, normas antiguas. Y normalmente añadiéndole además como una visión muy ideológica sobre la evolución del derecho. Esto la verdad no sirve para absolutamente nada, ¿no? Digo, por eso los estudiantes casi siempre odian el curso de Historia del Derecho y no los culpo, yo también lo odiaba, ¿no? Eh, Se necesita, ¿no? Pensar la formación de los abogados de modo que sea mucho más atenta a el contexto histórico, social, económico, político del derecho y también a su experiencia efectiva y a sus cambios y permanencias
a lo largo del tiempo. Ahí es donde podría estar una contribución muy significativa de la historia del derecho. Déjame ilustrarte la diferencia de pensar las cosas de dos maneras distintas. Como todos sabemos, todos los que nos están escuchando lo saben, el año pasado una reforma pues, dramática al Poder Judicial en México. Esta reforma me parece que es una reforma que cobra todo el sentido a partir pues, de un cambio político mayúsculo, de un cambio en el régimen político nacional. Una reforma, sí, muy mal fundamentada, muy, muy mal explicada e instrumentada, pésimamente diseñada, pero que reflejaba un cambio en el contexto, ¿no? Y que claramente advertía de que esa realidad en la que opera el derecho mexicano había cambiado. Y a mí me sorprendió ver, sobre todo en el mundo judicial, en el mundo de los abogados, una serie de planteamientos abstractos sobre pues, la inconvencionalidad de los problemas jurídicos de la reforma, incluso tratar de utilizar herramientas jurídicas para resolver una reforma que en realidad revelaba un cambio político. ¿Y cuál fue el desenlace de todo eso? Pues un fracaso mayúsculo, ¿no? Porque un cambio político no se puede revertir con herramientas o un lenguaje exclusivamente jurídico. Pero me parece que la formación de los abogados en México, pues, fue muy traicionera en ese momento, porque hizo creer a muchos, ¿no?, que bastaba invocar el derecho para corregir algo que iba a ser a todas luces dañino para el país. Pero, eh, digamos, cualquiera, ¿no?, que tuviera una comprensión mucho más histórica, más política del modo como opera el derecho, sabía desde el principio pues, que el camino no iba a llegar a ningún lado. Creo que, digamos, ese ejemplo lo ilustra muy bien. Es decir, necesitamos también abogados que sepan dialogar con la realidad, eh, que sepan explicarle al mundo no especializado, al mundo que no habla su lenguaje, por qué importa ponerle atención a las cosas que suceden en el mundo del derecho. Falta muchísimo por hacer en ese. Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestaron este 27 de agosto adentro del máximo tribunal en contra de la reforma judicial. Mucha incertidumbre, pero creo que el ánimo de los trabajadores, de las y los trabajadores, no se apaga. Creo que eso puede ser un buen presagio. Los empleados desplegaron. ¿Cómo interpreta usted el papel histórico de los medios de comunicación en la construcción y en ocasiones erosión de la legitimidad de la Suprema Corte? Pues, digamos, a ver, creo que lo de la legitimidad de la Corte es algo difícil de medir. Uno sabe que existe o no existe, pero ¿cómo se mide? ¿Cómo se demuestra? Yo creo que, digamos, la legitimidad de un tribunal se advierte en primerísimo lugar a través de un hecho básico, es decir, cuando la gente sigue acudiendo a un tribunal, sigue utilizando un cierto, eh, una cierta institución para hacer valer sus derechos, de alguna manera ratifica, le concede una cierta legitimidad, le reconoce una cierta autoridad, aunque simultáneamente la pueda criticar. Y los tribunales en buena medida construyen su legitimidad, construyen su autoridad a través de sus decisiones, a través de sus acciones a lo largo del tiempo. Eh, por eso también me parece tan terrible un poco lo que sucedió el año pasado, ¿no? Porque de golpe se va a destruir pues mucho de lo que sí, la autoridad, ¿no? El grado de autoridad que había logrado construir la Corte o el Poder Judicial Federal durante varias décadas, ¿no? Sobre todo después de años de desprestigio
en las décadas finales del régimen autoritario del PRI, ¿no? Los medios, ¿qué papel juegan? Yo no estoy tan seguro que los medios sean los que construyan la legitimidad, aunque sí pueden contribuir significativamente a destruirla, ¿no? O también creo que desafortunadamente en un país como México, los medios muchas veces han contribuido a simplificar la comprensión social, ¿no? De lo que hacen los tribunales, ¿no? Em, a mí el periodismo judicial en México, digo, creo que eso ha cambiado un poco, pero tradicionalmente me ha parecido un periodismo muy pobre, ¿no? Porque muchas veces los periodistas no tienen la formación o el conocimiento necesario para explicar, ¿no? Lo que está sucediendo en el mundo de los tribunales de manera inteligible al público general, ¿no? Y a veces suelen simplificar, reducir, desinformar incluso a la sociedad. En el contexto actual también en que los medios de comunicación, ¿no? Pues que funcionan esencialmente a través de Internet, ¿no? Están compitiendo salvajemente por nuestra atención y por un clic, ¿no? Por un like, ¿no? Eh, Hay una tentación muy grande para los medios de ser sensacionalistas, de tratar de sacar todos los días, a todas horas, alguna noticia, ¿no? Que capture la atención de los lectores, aunque desinforme eh, esos mismos lectores, ¿no? Y eso pues también se ha prestado a muchos abusos en la conversación pública, a cimentar muchos prejuicios, eh, a socializar, digamos, ataques malintencionados a la judicatura, ¿no? A la labor de los jueces, ¿no? Cosa que, pues, ciertos actores políticos han capitalizado maravillosamente bien, ¿no? Pensemos en el sexenio pasado, ¿no? A la fiscalía o al gobierno federal no les convenía, pues, reconocer públicamente los fracasos de la Procuración de Justicia en México. Y pues, ¿qué es lo que hacía básicamente el presidente López Obrador en sus mañaneras, ¿no? Decir, todos los problemas de criminalidad y de corrupciones de los jueces. Los jueces liberan criminales, liberan delincuentes, el sabadazo judicial, lo peor, ¿no? Y los medios, pues, tratando de capturar la atención de sus seguidores, pues lo que hacían era simplemente replicar 1000 veces las palabras del presidente López Obrador. Alguien se ponía realmente a investigar los casos, leía las sentencias, eh, trataba un poco de discernir, ¿no? Dónde estaba el error de las fiscalías o dónde estaba el error del juez o de explicarlo de manera inteligible. Pues no, nadie, porque pues al día siguiente habría otra declaración, al día siguiente habría otra y así sucesivamente. Entonces, simplemente los medios contribuyeron a socializar una narrativa que culpaba a los jueces de todos los males de este país, de la criminalidad, ¿no? De la corrupción, etcétera. Una narrativa muy funcional para ciertos actores políticos, pero que contribuyó, digamos, a crear un clima de linchamiento absurdo contra el Poder Judicial, ¿no? Entonces sí, creo que los medios pues, han quedado mucho a deber en ese sentido. ¡Justicia! ¡Viva la soberanía! ¡Viva la independencia judicial! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ahora que algunos de estos abogados han decidido ir a elección judicial, ¿sus campañas subsanan esta problemática de desconocimiento generalizado? No, definitivamente no. A ver, yo no quiero culpar a quienes se han tomado el tiempo, el esfuerzo, el dinero de lanzarse a una elección, ¿no? De postularse para cargos de elección popular. Finalmente han tenido que hacer lo que hace cualquier candidato político en este país. Es decir, oye, si tú quieres ser votado para llegar
a un puesto, a un alto puesto judicial, para ser ministro, para ser magistrado, para llegar al tribunal electoral, ¿no? Lo que sea, pues tienes que hacer lo que hace cualquier diputado, cualquier senador, cualquier alcalde, es decir, eh, tratar de apelar al mínimo común denominador, a mensajes extremadamente básicos, eh, casi burdos, ¿no? Todo el mundo se burlaba de este pobre chico que decía que él estaba mejor preparado que un chicharrón, ¿no? Yo creo, a ver, no creo que este chico sea tonto, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que hizo, probablemente asesorado por alguien que se dedica a la imagen política de candidatos, pues decir, tienes que decir algo chistoso, que capture la atención en los medios, que se retuitee, ¿no? Que se comparta a través de TikTok. Tú lo que tienes que ser es ser visto, que es lo que le pasa a los candidatos, ¿no? Para que uno vote por un candidato, primero lo tiene que conocer, tiene que saber su existencia. Y a veces es más fácil descubrir la existencia de alguien por las barbaridades que dice, ¿no? Digamos, esos ejemplos los hemos visto en la política contemporánea todo el santo día. Cuanto más grosero, safio, vulgar, ¿no?, sea un candidato, más popular va a ser, ¿no? Porque es más chistoso, provoca más escándalo, la gente se comparte esa información. Entonces los candidatos para el Poder Judicial pues han hecho eso, ¿no? Eh, Algunos han optado también por el discurso tipo Miss Universo, ¿no? Es decir, ay, pues yo quiero que haya paz en México, y quiero que haya justicia, y quiero atender a la sociedad, y quiero resolver los problemas de la gente que va a los tribunales, y yo voy a eliminar el nepotismo, y voy a eliminar los procesos lentos. Eh, Muchos prometen cosas que ni siquiera puede hacer un juez, ¿no? Que difícilmente las podría hacer el Poder Legislativo, o que harían otro tipo de reformas. Pero pues tienen que apelar como ese discurso básico, elemental, cursi, de discurso de Miss Universo, ¿no? Como la chica Miss Universo, que tiene que decir que ella quiere la paz mundial. Eh, pues básicamente hacen lo mismo los candidatos judiciales, ¿no? Eh, los pesos pesados, ¿no? Ya la gente que está compitiendo, pues, una carrera política de verdad, ¿no? Como algunas ministras de la Corte, digamos, ya se han ahorrado un poco toda esa cursilería, ¿no? O sea, ya han descubierto que la verdadera campaña es exhibir músculo. Es decir, oye, yo quiero estar en la lista final, ¿no? De los que vamos a quedar en la Corte. Pues fíjate, yo aquí tengo, me acompaña el sindicato de maestros, ¿no? Ah, pues a mí me acompaña el sindicato de electricistas, ¿cómo ves? Ah, pues mira, yo me reúno con los empresarios que manejan tanto dinero, ¿no? Eh, entonces, pues finalmente creo que las campañas en ese sentido, pues han agravado mucho más este problema que decíamos, ¿no? No han servido para popularizar, ¿no? Para socializar un mejor conocimiento de la Corte o de los tribunales, sino para vulgarizar al infinito, ¿no? La conversación nacional sobre el Poder Judicial. Eh, ha sido una oportunidad terriblemente desperdiciada, ¿no? También agravada por un sistema pésimamente diseñado, ¿no? Un sistema de campañas, de información, ¿no? Que parece mentira que lo haya hecho gente con un mínimo de conocimiento profesional, eh, pero pues que no ha servido realmente para nada, ¿no? Yo reto a alguien que vaya a un mercado y le pregunte, oiga, ¿usted por quién va a votar en la elección judicial? Piensa del control de convencionalidad. Eh, ¿Cómo ve el trabajo de los plenos judiciales en México? ¿No? A ver qué diablos le responde la gente. Obviamente las campañas no han servido, ¿no?, pues para solucionar ese desconocimiento generalizado sobre el derecho constitucional o el mundo judicial. Todos, hoy quiero platicarles de la elección que va a ocurrir por primera vez en la historia de México del Poder Judicial. Este próximo 1 de junio, todas y todos podemos asistir a las urnas a votar por el Poder Judicial.
Algunas y algunos candidatos, integrantes de otros poderes de la Unión, inclusive la misma actual presidenta de México, afirman en sus discursos que este 1 de junio será la primera vez en México que se elegirán democráticamente a jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras. ¿Esto es correcto? A ver, hubo un periodo eh, bajo la vigencia de la Constitución de 57 en que los ministros de la Corte, en teoría, llegaban mediante la elección popular. Ojo, solo los ministros de la Corte, no el resto del poder, no el resto del poder judicial. Ahora, en un momento, les voy a contar por qué, ¿no? Este periodo de vigencia de la Constitución de 57, pues va del año 1857 a 1903. Eh, los historiadores, pues, nos habíamos fijado muy poco en ese mecanismo de elección de los ministros. En realidad, pues hay solo dos historiadores que lo han estudiado a fondo, particularmente para el periodo de la República Restaurada, Fernando Castrillo e Israel Arroyo. Si les interesa este tema, les recomiendo buscar sus obras. Eh, y ellos lo que han encontrado es que con las reglas que existían en 1857, pues la elección popular terminaba siendo bastante disfuncional, ¿no? Por la manera como estaban estructurados los distritos judiciales, las mayorías que se necesitaban para que alguien fuera electo. Lo que sucedía en la inmensa mayoría de los casos es que al no reunirse un número suficiente de votos, ¿no? Para alcanzar esa mayoría necesaria, porque había una gran dispersión del voto y habiendo muchísimos candidatos para 11 puestos distintos, pues lo que sucedía es que el voto estaba muy disperso a lo largo del país. Eh, la decisión se terminaba tomando en el Congreso mediante el sistema de votación por diputaciones. Entonces terminaba siendo al final una elección legislativa, eh, que pues revelaba, ¿no? Buena parte de las negociaciones políticas, ¿no? Que había al interior pues, de la coalición liberal en aquel momento. ¿Qué sucede ya en la época porfiriana? ¿No? ¿Qué es lo que cambia en la época porfiriana? En la época porfiriana lo que cambia esencialmente es que eh, Porfirio Díaz, digamos, el genio de Porfirio Díaz, el genio político, es que logra eh, tejer una red de alianzas, de pactos con distintos actores políticos de todo el país, particularmente con gobernadores, eh, concediéndoles, ¿no? Ciertos privilegios, influencia a nivel local, a cambio de que los gobernadores reconocieran su supremacía en el sistema político nacional y colaboraran con su proyecto de gobierno, influyendo en la elección de candidatos a puestos de elección popular, ¿no? Es como la clave esencial del funcionamiento del sistema porfiriano. ¿Qué es lo que sucede con el tiempo? Que realmente las elecciones se convierten en un ritual bastante vacío, ¿no? Que incluso el Congreso pues, termina perdiendo un poco el protagonismo en los nombramientos judiciales, y los nombramientos judiciales realmente los hace la propia presidencia, ¿no? Aunque se siga un ritual electoral, ¿no? Para cumplir con las formalidades constitucionales. Esto lo reconoce, por ejemplo, un ministro de aquella época, de finales del siglo XIX, Silvestre Moreno Cora, que escribió sus memorias que escribió para su familia, pero que fueron descubiertas y publicadas casi un siglo más tarde. Y Silvestre Moreno Cora, él narra cómo fue electo, cómo llegó a la corte. Y él dice, bueno, yo era secretario de gobierno de Veracruz, y en una gira del presidente de la República por el Estado, pues le expuse algunas soluciones que habíamos adoptado para lidiar con los problemas agrarios del Estado, y al presidente le gustó mucho lo que dije, ¿no? Entonces el presidente básicamente dio la indicación de que él quería que yo fuera ministro de la, ¿no? Y pues simplemente se hizo así, ¿no? Se siguieron los rituales, las formalidades necesarias para que, sin romper formalmente la Constitución, el secretario de Gobierno de Veracruz llegara a la Suprema Corte, ¿no? Entonces era realmente una simulación, ¿no? En el caso del resto del Poder Judicial Federal,
no, eh, digamos, ahí no ha prevalecido o no se ha seguido una lógica electoral. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque creo que siempre ha habido como una comprensión más clara de que en el caso de los ministros de la Corte, ellos desempeñan no solo un papel obviamente, jurisdiccional, ¿no? Sino también político, ¿no? Eh, y que en esa medida, sujetar la elección de los ministros de la Corte no era algo del todo, perdón, sujetar al voto popular la elección de ministros de la Corte no era algo del todo descabellado, ¿no? Es decir, oye, si elegimos a los representantes populares o al presidente, pues a veces del Poder Judicial Federal, pues también tendría que provenir del voto popular. Digamos, esa fue la discusión durante el Congreso Constituyente 57, ¿no? Cosa que los constituyentes del 17 entendieron y reconocieron pues que se había prestado finalmente para el control del Ejecutivo, ¿no? Por eso ellos no lo mantuvieron. Pero con el resto del Poder Judicial, lo que ha prevalecido es más una lógica de carrera, es decir, oye, lo que queremos con los jueces de distrito, con los magistrados, es que sean profesionales de la justicia, ¿no? Es decir, gente que aprenda a resolver o abordar estas controversias, ¿no? Siguiendo eh, pues los lineamientos de la ley, ¿no? De la jurisprudencia, pero a partir de una experiencia sostenida en el tiempo, de un aprendizaje profesional, ¿no? De un aprendizaje profesional más alto. Y eso, pues creo que tiene todo el sentido del mundo. Cuando alguien llega a ser juez de distrito, pues llega en buena medida a aprender la infinidad de problemas que se presentan en la práctica, a entender la complejidad de los asuntos, la interacción tan difícil que puede haber con ciertas autoridades, ¿no? La lógica con la que funciona todo el sistema judicial. Y todo lo que importa es tener ahí gente pues, que vaya aprendiendo, ¿no? Y que luego a partir de esa experiencia pueda saltar al siguiente escalafón, ¿no? Lo que se va a romper con esta reforma, desafortunadamente, es eso, ¿no? Esa lógica de aprendizaje profesional, ¿no? De aprendizaje de carrera. Porque ahora, pues lo que se va a necesitar para ser juez o para ser magistrado es talento político, ¿no? Es decir, alguien que se sepa mover en el partido, ¿no? Que sepa reunir los apoyos necesarios, ¿no? Con grupos de interés, con sindicatos, con empresarios, con políticos y, temo decirlo, también con el crimen organizado, ¿no? Para poder ganar una elección, ¿no? Entonces vamos a tener jueces pues que van a ser como diputados de tercera división, ¿no? Eh, pero que no van a estar preocupados esencialmente por su desempeño o aprendizaje profesional, ¿no? Y menos aún, ¿no? Con una institución diseñada para el control político, que es el Tribunal de Disciplina, ¿no? El Tribunal de Disciplina no fue diseñado con parámetros jurídicos para contribuir a la mejora del sistema judicial, sino con parámetros muy altos, o perdón, muy vagos, perdón, parámetros muy vagos para calificar la acción política de los jueces y en su caso removerlos si resultan inconvenientes, pues eh, para el partido en el poder, ¿no? Cual me parece pues terrorífico. Pero pues sí, tiene razón la presidenta, ¿no? En ningún país del mundo se ha hecho un ejercicio de estas dimensiones, pero digo, no es necesario ser el primero en el mundo para que sea algo bueno. Hay muchas cosas que nadie en el mundo hace porque son absurdas, ¿no? Es decir, somos los primeros que hemos hecho una cierta cosa, pues no, a mí honestamente no me dice nada. Lo único que me revela es el grado de- de temeridad, ¿no? De imprudencia, de tontería, ¿no? Que a veces rige las decisiones políticas en México.